Buenas noches, profesor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Mi nombre es Juan Márquez Luna. Esta en ocasión vamos a hacer la videocápsula sobre los tipos de argumentos. En el texto de Introducción a la Teoría y la Argumentación, publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se plantea que la función jurisdiccional no se agota en la mera aplicación mecánica de las leyes, sino que constituye una actividad intelectual compleja, basada en el discurso razonado, para resolver controversias y dotar de validez y solidez a sus determinaciones. El operador jurídico requiere de herramientas metodológicas precisas que le permiten interpretar, integrar y aplicar el derecho de manera correcta y fundamentada. Entre estos instrumentos esenciales, el texto destaca 5 principales argumentos que estructuran el razonamiento jurídico. El argumento de autoridad o exemplum, el argumento analógico o asimil, el argumento sistemático, el argumento de equidad o equitativo, el argumento teleológico, todos ellos concebidos como elementos indispensables para permitir el ejercicio de la justicia. Cada uno de estos argumentos cumple una función específica y complementaria dentro del ordenamiento, respondiendo a exigencias distintas pero igualmente necesarias para lograr una decisión fundada. El argumento de autoridad apoya la conclusión en criterios reconocidos y válidos, asegurando seguridad y coherencia. El analógico integra el derecho de extender normas o casos semejantes no regulados expresamente. El sistemático interpreta cada disposición como parte de un todo y armónico. El de equidad adecua la regla general a las particularidades del caso para evitar rigideces injustas. El teleológico dirige la interpretación hacia el fin o el propósito que persigue la norma, o como se establece en la obra. Los esquemas no son recursos arbitrarios, sino construcciones lógicas que han sido depuradas históricamente y que permiten transitar adecuadamente desde la norma abstracta hasta la solución concreta. En conjunto, estas modalidades argumentativas constituyen la base principal sobre el cual se construye la solidez de las resoluciones judiciales. Su correcto manejo y aplicación no solo mejoran la calidad técnica de la argumentación, sino que garantizan que las decisiones o que sustentan la razón, la justicia y el respeto a los principios son los principios que forman el derecho. Al, al estudiar estos instrumentos, el juzgador no solo da cumplimiento a la ley, sino que materializa la esencia de la retórica y la argumentación. Transformar el pensamiento en un discurso capaz de convencer, fundamentar y sobre todo realizar la justicia en cada caso. A continuación, pues desarrollaríamos cada uno de los temas listados conforme a lo contenido en la obra Introducción a la retórica y la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero sería el argumento de autoridad o exemplum. Se localiza en la página 473 del texto. Dentro de la argumentación jurídica, el argumento de autoridad, también identificado en la obra como ad exemplo o ad exemplum, constituye uno de los recursos más sólidos y utilizados para fundamentar una decisión o una postura. Según se establece en el capítulo 7 del texto, este tipo de argumento se sustenta en la fuerza, en la validez y prestigio que se reconocen a ciertas fuentes, personas, instituciones o decisiones previas. Se consideran como competentes o idóneas o legítimas, donde se puede emitir un criterio válido sobre el tema o la materia en cuestión. El principio fundamental que lo sostiene es en lo que ya ha sido resuelto, afirmado o establecido por una autoridad calificada o por quien posee conocimiento experto o reconocimiento en la disciplina. Debe ser aceptado como válido o al menos como un criterio suficientemente
respaldado pues para ser seguido. En el ámbito del derecho, este argumento opera, pues, serían dos vertientes principales que el texto los define claramente. Por un lado es la modalidad de autoridad doctrinal. Se recurre a las opiniones, a las teorías, definiciones o interpretaciones formuladas por juristas o filósofos del derecho del reconocido que tengan con cierto prestigio y trayectoria. En esta obra señala que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino también una ciencia que se construye a partir del saber acumulado, por lo que citar o seguir el criterio de quienes han profundizado en el estudio de las instituciones jurídicas otorga una fuerza a lo que se argumenta. Por otro lado, en su modalidad exemplum o por ejemplo, se apoya en decisiones jurisdiccionales anteriores, es decir, en sentencias, tesis o jurisprudencias emitidas por tribunales superiores o por el mismo órgano que decide. Aquí la lógica es que casos iguales o semejantes deben ser resueltos de la misma manera, en cumplimiento de principios esenciales como la igualdad, la seguridad jurídica o la coherencia del sistema. Como explica el mismo texto, el argumento se basa en la idea de que el derecho debe ser estable y o predecible. Por tanto, lo que yo he juzgado y resuelto o se ha checado anteriormente constituye un modelo o un ejemplo que se debe seguir para no caer en arbitrariedades o contradicciones. El texto advierte también que este argumento no se basa solo en la fuerza de quien lo dice, sino en la presunción de acierto, corrección y legalidad que acompaña a dichas fuentes. Este aclara que es un argumento absoluto e irrefutable. Solo es válido si la autoridad citada es competente en la materia, si lo afirmado se ajusta al derecho vigente y si el caso se resuelve es efectivamente igual o semejante al que sirve de ejemplo. En un ejemplo práctico sería por ejemplo, un juez debe resolver un conflicto sobre la propiedad de una obra artística creada por un empleado durante su horario de trabajo. Es un ejemplo que tomamos. Dice, pero sin existencia, la pregunta era, ¿a quién pertenece la obra que creó dentro de su horario de trabajo? ¿Al trabajador o al patrón? Dice, para fundamentar la sentencia, el juez recurre a una obra de un trasladista reconocido en derecho de autor, como establecido el maestro Miguel Ángel de la Puente en la obra Derechos de Autor. Cuando una creación intelectual se realiza dentro de las obligaciones laborales, la titularidad corresponde al patrón, salvo exista un contrato o un pacto al contrario. Dice utiliza la vertiente exemplum o argumentando. Este criterio ha sido sostenido por la misma Suprema Corte de Justicia en la tesis jurisprudencial número 2 AJ 42 diagonal 2018 en los derechos de autor. Cuando la obra se crea en cumplimiento de una relación laboral, la titularidad correspondería al patrón. En este caso se resolvió un supuesto parecido al que tenían duda o el ejemplo que se estaba tomando. En esta ocasión se resolvió, dice, perdón, en esta ocasión dice que la propiedad era responsabilidad o tenía los derechos de autor el patrón, porque se crea en una relación laboral o dentro de un horario laboral. Aquí corresponde la titularidad, corresponde al patrón, porque estaba dentro de su horario de trabajo. Dice perdón. Aquí debe aplicarse la misma solución. En este modo, el juez construye su decisión apoyándose tanto en la doctrina como en procedimientos judiciales, haciendo uso pleno del argumento de autoridad o ad exemplum. Es un ejemplo, yo lo tomo como ad exemplum y lo entendí como un ejemplo. Si hay un historial anterior donde se resolvió a favor, el resolverlo en contra o tener otras opiniones podría crear cierta problemática o olvidé la palabra.
tiene una variación de definiciones. Si ya anteriormente un caso igual se resolvió de una forma, entonces un caso parecido con los mismos reglamentos y aplicando el mismo derecho, pues debería de resolverse del mismo caso. Sería un ejemplo anterior, es lo que yo entendí. El segundo argumento sería el analógico o el símil. El argumento analógico, denominado también es en el texto como asimil o por semejanza, es tal como lo define la obra. Uno de los instrumentos más valiosos y necesarios dentro de la argumentación jurídica, pues cumple una función esencial: integrar el ordenamiento jurídico y cubrir los vacíos legales que se presentan en algún problema complejo de la realidad social. Se explica en el capítulo séptimo que este tipo de argumento se fundamenta en la relación de semejanza o similitud que existe entre dos o más situaciones, hechos relacionados o normas jurídicas, o por lógica que la gobierna es sencilla pero profunda. Si dos casos o supuestos de hecho son iguales o semejantes en sus características fundamentales, y si la razón o el fin por el cual el legislador reguló uno de ellos es aplicable también al otro, entonces ambos deben recibir la misma consecuencia o solución jurídica. En este caso la obra cita la máxima clásica del derecho: tratar lo igual de manera igual, como el principio rector de este razonamiento. El texto detalla que para el argumento analógico sea válido y correctamente construido, es necesario seguir una serie de pasos o exigencias metodológicas. En primer lugar, se debe identificar una norma o disposición legal que regule un caso determinado, al que se le llama caso modelo o caso regulado. En segundo lugar, se debe constatar que existe otro caso, situación o relación que no está regulada expresamente por ninguna norma, pero que comparte con el primero las notas o elementos esenciales, relevantes y determinantes que justificarán la regulación del caso modelo. En tercer lugar, se debe demostrar la razón de ser, el fin o el valor que la norma persigue proteger en el supuesto regulado. Es exactamente el mismo que debe protegerse en el supuesto no regulado. Es importante destacar lo que señala el libro. La analogía se basa en semejanzas accidentales o externas y en la identificación de razón, que son dos cosas. Se parezcan en algo no basta. Es indispensable que se parezcan en aquello que es jurídicamente relevante para la norma. Como se indica en la obra, este argumento se construye sobre la base de que el derecho es un sistema coherente y unitario, y que el legislador, si hubiera pensado en el caso no regulado, lo habría regulado de la misma manera que el caso semejante. Es importante, su importancia es capital. Permite al operador jurídico dar respuesta a situaciones que la ley no previó expresamente, evitando así la denegación de justicia y la existencia de vacíos que dejen al margen del derecho o personas o situaciones. No se trata de crear derecho nuevo, sino de extender el alcance de las normas existentes o aquellos casos que por su semejanza merecen el mismo tratamiento. La obra también aclara que este argumento no tiene límites, no puede utilizarse cuando la propia ley prohíbe su aplicación, cuando se trata de normas de interpretación estricta o cuando la diferencia entre los casos es mayor que la semejanza. Un ejemplo práctico es la Ley de Aguas Nacionales. La Agua Nacional está regula detalladamente el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales, ríos, lagunas, arroyos, estableciendo que para utilizarlas se requiere una concesión oficial. Sin embargo, la ley no menciona expresamente el aprovechamiento de aguas que broten en manantiales en terrenos privados, y surge una controversia sobre si para usar estas aguas se necesita o no una concesión. Aplicando el argumento, se utiliza el argumento analógico o asimil. Dice: la norma establece el régimen de concesión para que las aguas superficiales, porque su naturaleza es de dominio público, pertenece a la nación y su uso afecta el interés general. Ahora bien, las aguas que brotan de un manantial, aunque nazcan en un terreno privado, son por naturaleza aguas que forman parte del ciclo hidrológico y constituyen un recurso hídrico.
de la misma naturaleza que las aguas de los ríos. Si la razón por la cual se exige concesión para las aguas superficiales en su condición de bienes de dominio público y la necesidad de su regulación, esa misma razón existe respecto a las aguas de manantial. Al existir identidad de razón y semejanzas esenciales entre ambas clases de agua. Aquí debe explicarse por analogía la misma regla jurídica. Para su aprovechamiento se requiere una concesión oficial, tal como la exige la ley para las aguas superficiales. Con este razonamiento se extiende la regulación existente a un supuesto no previsto expresamente, pero semejante en lo esencial. El argumento número 3 es el sistemático. Este se ubica en la página 569 del texto. El argumento sistemático, conforme se desarrolla en el capítulo, es uno de los pilares fundamentales de la interpretación y argumentación jurídica y se basa en una premisa esencial que recorre toda la teoría del derecho. El ordenamiento jurídico no es un conjunto disperso, aislado o caótico de normas, sino que constituye un sistema unitario, ordenado, coherente y estructurado, donde cada disposición forma parte de un todo y en relación con lo demás, el texto explica que este tipo de argumentos parte de la idea de que ninguna norma puede ser entendida, interpretada ni aplicada de manera aislada, separa del contexto normativo en el que se encuentra insertada. Por el contrario, para comprender el verdadero sentido, alcance y significado de la ley, es necesario relacionarlo con el resto de las normas, principios y valores y disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, ya sea dentro de un mismo cuerpo legal, con una constitución o con otras ramas del derecho. La obra detallada de argumento cumple diversas funciones esenciales. En primer lugar, sirve para dar unidad y coherencia al derecho. Un ejemplo práctico, aquí podríamos, un ejemplo dice, se discute si una persona que ha sido condenada por un delito doloso puede ser designada como representante legal de una sociedad mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles no dice expresamente nada sobre esta prohibición o aplicación del argumento. Se aplica el argumento sistemático de la siguiente forma. Aunque la Ley de Sociedades Mercantiles no prohíbe expresamente ser administrador o representante a quien ha sido condenado por delito doloso, el derecho debe interpretarse como un todo. Si acudimos al Código Civil Federal, en el artículo 249, establece que son incapaces de ejercer cargos públicos o de confianza las personas que han sido condenadas por delitos que merezcan pena corporal. Por su parte, la Constitución Política en los artículos 14 y 16 protegen el interés general y la buena fe en los negocios jurídicos. No puede entenderse que el derecho permita algo que contradice principios generales de probidad y confianza que rige todo el ordenamiento. Por tanto, sistemáticamente interpretado, se concluye que si existe la prohibición, aunque no esté escrita en ese mismo cuerpo legal, se construye la interpretación vinculando normas de distintos cuerpos legales bajo la unidad del sistema. El cuarto argumento de equidad o equitativo dice, tal como se aborda en la obra, es uno de los más delicados, profundos y humanizadores de la argumentación jurídica y responde a una necesidad histórica y esencial de derecho, que por su propia naturaleza es general, abstracta y universal, por lo que no puede prever ni regular todos y cada una de las circunstancias particulares, específicas y una que le representan la realidad cotidiana. Este argumento se define como aquel que permite adecuar, ajustar y modular la aplicación de una norma general de las características concretas del caso, con el fin de alcanzar una solución justa, razonable y proporcional, evitando que la aplicación rígida y estricta de la ley derive de un resultado injusto, excesivamente duro o contrario a la razón. La ley dice que se debe hacerse en términos generales, pero la realidad tiene cosas que la ley no alcanza a prever. Por ello, el argumento equitativo no se opone a la ley ni la contradice, sino que la perfecciona, la complementa y la hace justa para el caso concreto,
se explica que la equidad se basa en valores fundamentales como la justicia, la responsabilidad, la proporcionalidad, la buena fe y el sentido común. En el desarrollo de este tema, la obra establece claramente los límites y condiciones de este argumento. Se trata de un recurso que requiere mucha prudencia para no caer en la arbitrariedad. La equidad no consiste en decidir lo que al juez le parece bueno o malo a su criterio personal, sino es ajustar la aplicación de la norma teniendo en cuenta las circunstancias especiales del hecho, siempre dentro del marco del derecho y con el fin de materializar la justicia. Cuando existen ambigüedades y hay que optar por la solución que resulte más razonable y justa, para graduar las consecuencias jurídicas como las penas, las indemnizaciones o las obligaciones, adecuándolas a la gravedad de la conducta, el grado de responsabilidad a la situación económica de las partes o al daño causado. El quinto, el argumento teleológico, es fundamental en la finalidad, el propósito, el fin que persigue la norma jurídica al ser creada. Su idea central es lo que ninguna disposición debe interpretarse ni aplicándose solo por su sentido literal y gramatical, sino que es indispensable descubrir y tener presente el objetivo que el legislador quiso alcanzar, el bien que busca o la razón que justificó su existencia. Esta obra resalta que el derecho es una creación racional y finalista. Cada norma se establece para resolver un problema, regular una situación o garantizar el valor predeterminado. Por ello, el argumento teológico dirige la interpretación hacia ese fin, establecimiento que la comprensión correcta de la ley es aquella que permite cumplir cabalmente con su propósito y no aquella que la obstaculiza o la desnaturaliza. Se trata de un instrumento esencial para adaptar el sentido de las normas a realidades cambiantes, siempre que se respete la intención original que le dio origen. Como un caso práctico de este, es un reglamento de tránsito establece que queda prohibido estacionar vehículos frente a las entradas de los hospitales. Una persona deja su moto pequeña, motoneta, que ocupa muy poco espacio, recostada sobre la banqueta, o bueno, más bien formada sobre la banqueta. No obstaculiza el paso de las personas de los vehículos frente a la puerta de acceso del hospital, pero es multada. El conductor argumenta que no estorba, pero la autoridad afirma que la norma prohíbe cualquier vehículo sin excepciones. Aplicación en este argumento, dice, para resolver el asunto, la razón, dice, la norma prohíbe estacionarse frente a hospitales, no tiene como fin único prohibir o prohibir por prohibir, ni sancionar cualquier presencia de un vehículo, sino que su propósito fundamental es garantizar libre, rápido y seguro acceso de las ambulancias, pacientes y personal médico, los doctores, así como evitar riesgos o demoras en situaciones de emergencia. Este es el fin que el legislador quiso proteger. En el caso concreto, la motocicleta no obstaculiza el paso o no reduce el espacio, no estorba, pero el riesgo de funcionamiento de acceso al hospital sí afecta. En esta se interpreta la norma de forma rígida para sancionar este caso cuando no se ha lesionado ni puesto en riesgo el fin de la misma ley busca. Sería contrario a su propia razón por ser. Por tanto, conforme al argumento teleológico, la prohibición no alcanza a este supuesto, pero no se ha vulnerado el propósito de la disposición. Bueno, en conclusión, los 5 tipos de argumentos analizados integran un fundamento metodológico indispensable para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Esos serían los 5 argumentos que estuvimos checando. Es toda mi participación por el día de hoy. Algunos términos estamos ubicándolos y buscando sus definiciones exactas. Nos confunde un poquito la terminología, esperemos mejorar un poquito más adelante. En algunas ocasiones tenemos que apoyarnos sobre algunos escritos, pero esperemos poder mejorar un poquito. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde, profesor. Esta es mi participación.
Muchas gracias.